buscando al perdido. Buscando al perdido. Wow. La prédica de hoy, yo la he predicado en la radio, versión radio, es diferente. Una cosa es la unción que te viene en el púlpito y otra cosa es la unción que te viene en el estudio. Otra cosa es la unción que te viene en el sello. Así que no se pierdan, dentro de algunas semanas saldrá buscando al perdido en la radio. Allí cayó una unción tremenda y yo estoy sintiéndola aquí también, ¿vale? Porque no entendieron, realmente no entendieron a Jesús. Por eso lo crucificaron y lo rechazaron. Y si hubo algún grupo o alguna clase social o algún grupo étnico que más fuertemente lo rechazó, fueron los religiosos de la época, los escribas, los fariseos, los saduceos. Los religiosos no entendieron la visitación tan grande. Por eso, por eso él lloró. A Jesús era difícil verlo llorar en público. Él públicamente, que se sepa, lloró 3 veces. Una vez en el Getsemaní y otra vez frente a la viuda, a la chiquilla, a Lázaro, cuando Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro, y otra vez cuando miró a Jerusalén y él dijo: si hubieses conocido el día de tu visitación. Y Jesús lloró sobre Jerusalén porque no conocieron el día de su visitación. Y los religiosos no entendieron, ni se dieron cuenta quién era Jesús y muchísimo menos para qué vino. Porque los religiosos querían un Mesías que juzgara y condenara al mundo y que no se juntara con los pecadores, que estuviese todo el día señalando a los pecadores para condenarlos y para juzgarlos. No entendieron. ¿Cuántos se saben? Seguro que todo el mundo se sabe el corazón de la Biblia, llamamos el corazón de la Biblia a Juan 3:16. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Casi todo, ¿verdad? Ese es uno de los primeros versículos que nos enseñaron cuando nos convertimos. Pero no nos enseñaron Juan 3:17. Y el 17 es la consecuencia del 16. El 16 es la motivación, lo que motivó al Padre a enviar a su Hijo. Y el 17 es el para qué lo envió. Y la gente se aprende en el 3:16, no se aprende en el 3:17. Pónmelo, yo sé que no te lo tengo el primero, pero pónmelo. El 3:16 dice: porque de tal manera, en el original dice que de tal manera amó Dios al mundo que hasta dio. El hasta ese no aparece en la Reina Valera, en el original sí. De tal manera que hasta dio. O sea, lo que el original nos quiere decir es que en el corazón de Dios empezó a sentir tal amor, tal presión de amor por la pérdida de los seres humanos. Y eso empezó a crecer en el corazón de Dios, que hasta llegó a crecer tanto ese amor, que hasta llegó a decir: se acabó, mando a mi propio Hijo. Le he mandado mi ley, le he mandado reyes, le he mandado profetas, le he mandado ángeles. No vuelven en sí, no lo ven, no me entienden. Se acabó, hasta mi propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no me gusta mundo, me gusta humanidad. Y me gusta más tu nombre y el mío. Porque Dios no nos amó genéricamente, nos amó individualmente. De tal manera, Juan, y por eso te tienes que ir tranquila para tu casa, porque Dios te ha llegado a amar tanto que hasta llegó a mandar a su Hijo por ti,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 es como una postdata. ¡Wow! Y yo quiero que te centre hoy, siempre te has centrado en el 16, y está bien, porque para mí es el corazón de la Biblia, Juan 3:16, pero céntrate en el 17 para que lo entienda, porque la iglesia no lo entiende, hermano. Yo abomino, de verdad, mi corazón abomina cuando veo cristianos, no a los cristianos, jamás abominaré a ningún ser humano, jamás. Pero yo abomino la actitud que he visto en algunos religiosos, en algunos cristianos, cuando hablan de los mundanos. Llegó una, cómo iba vestida, Hablan así, en despectivo, como que nosotros estamos en la primera planta, como que nosotros somos gente santa, gente súper santa, y ángeles y arcángeles, y que no nos podemos contaminar con los mundanos, y que estamos aquí para señalar su pecado y para decirle, al infierno se irán todos. Hablan con desprecio, porque no entienden Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo, no. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Él va a venir a reinar y a juzgar a los vivos y a los muertos y a condenar todo, pero en el Apocalipsis, al final de los tiempos. Pero ahora Él no ha venido a juzgar ni a condenar, no. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha venido a buscar y a salvar. Mire, te voy a dar el centro de mi mensaje en esta tarde. Yo después te lo voy a dar históricamente y va a ser muy interesante. Pero el centro de mi mensaje es este. Tú puedes ir ahí al mundo, a hablarle, a codearte, a relacionarte con la gente del mundo, con dos espíritus optativos. ¿Con el espíritu de los escribas y de los fariseos o con el espíritu de Jesús? Si vas con el espíritu de los escribas y de los fariseos, vas ahí a condenar, a juzgar, a señalar no al pecado, sino al pecador, que es diferente. Al pecado siempre hay que señalarlo, pero al pecador no. Al pecador hay que decirle, lo estás haciendo fatal, eres lo que tú quieras, pero Dios te ama. Dios te ama y ha venido para buscarte y para salvarte, y que sepa que Dios te sigue buscando. Y mientras tenga un hálito de vida en la tierra, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús te busca. Porque Jesús no vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Aleluya. Él vino a salvarlo. Me buscó. Wow. Yo me acuerdo cuando me convertí, es que Dios me buscó. Como busca a cada ser humano. Lo que pasa es que no todo el mundo se deja encontrar por el Señor. Mi consejo, el centro de mi mensaje en esta noche, ves con el Espíritu de Jesús que el pecado, que es horrible, que es abominable, el pecado hay que condenarlo siempre. El pecado es pecado, punto. Pero que el pecado no te nuble lo que tú tienes que sentir, porque si tú eres discípulo de Jesús, tienes que sentir por el pecador lo que Jesús siente. Y lo que Jesús siente es amor y deseo de que esa persona se salve. Porque el Hijo del Hombre vino, se lo dijo a los que lo criticaron, porque se fue a comer, que vamos a hablar hoy de eso, se fue a comer a casa de Zaqueo, el jefe de los publicanos, y Jesús lo vio que cavilaba en sus corazones. Y le dijo, el Hijo del Hombre no vino a buscar a perfectos, a sanos, como vosotros decís que sois los mejores. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y te digo algo más. No solamente hay que ir con el Espíritu de Jesús a los perdidos que no conocen a Jesús, sino también a los que conocieron a Jesús y se han extraviado. También a esos hay que ir con el Espíritu de Jesús a buscarlo, pero no para condenarlo, no para juzgarlo, sino para que vuelvan en sí. Y mientras haya una oportunidad, vaya con ese espíritu. Y también este mensaje te puede servir a ti si alguna vez te has extraviado. Que sepa que el Señor te está buscando. Te está buscando. Aleluya.
fuimos a Arjona a predicar y vi allí a sobrino de Guillo, a Luis, y yo sentí una palabra para él. Me acerqué a él porque yo sé que este muchacho ha sido rechazado por ciertas personas. Y yo me fui y le dije, Luis, el Señor, porque él me quiere mucho, porque yo le recuerdo, dice, la amistad que yo tenía con su padre, que está con el Señor. Y le digo, Luis, el Señor te está buscando, pero no para señalar tu pecado, te está buscando para perdonarte. Aleluya, y para que te arrepientas y para que andes en sus caminos. Hermano, el Señor, wow, mira, el Señor lleva 6.000 años buscando al hombre. Wow. Te voy a contar 3 historias, después de esta introducción, 3 historias que tienen que ver con árboles. Primera, te voy a contar la historia que pasó en un huerto llamado Edén. Después te voy a contar la historia que pasó en otro huerto llamado Getsemaní. Y después la historia que sucedió en un pueblo llamado Jericó, no en un huerto, pero sí a los pies de un árbol. Te voy a contar 3 historias que tienen que ver con árboles y con huertos. Génesis 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 21. Entonces, me imagino que se está viendo ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Sabéis el contexto? Habían comido del árbol prohibido. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, no los ojos naturales. Los ojos naturales ya lo tenían abierto. Eran la visión con los ojos espirituales. Fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Y el Señor no nos creó para que conociéramos el mal. Solo nos creó para que conociéramos el bien. Pero por causa de nuestra desobediencia, conocimos también el mal. Y conocieron el bien y el mal, dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces, wow, entre comillas, lo digo, entonces confeccionaron la primera religión de la humanidad, la primera religión del mundo. ¿Sabe cómo se llamaba? Hoja de higuera. No estaba reconocida en el Ministerio de Justicia todavía, ni en la Ferede, pero se llamaba hoja de higuera. ¿Por qué digo que las religiones le llaman políticamente una asociación confesional? Es el nombre que tiene según el gobierno, ¿no? Entonces ellos confeccionaron con su esfuerzo un sistema para solucionar humanamente el problema que había traído su pecado. Y ellos cogieron hojas de higuera. Me imagino que ahí empezó también, esto entre paréntesis, ahí empezó también el primer problema matrimonial. Porque ella le decía, esa no, que tiene otro tono de verde, la otra, coge la otra hoja. Esa tampoco, que no encaja, la de arriba. Y él no ve. Cogieron hojas de higuera para confeccionarse unos vestidos para solucionar el problema de su pecado. Y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Por primera vez sintieron miedo, sintieron vergüenza y huyeron de la voz de Jehová. Ahí aparece lo que llamamos teológicamente la segunda persona de la Trinidad, que para mí no es así, porque Jesús no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Jesús es Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Así el hombre le ha puesto la primera persona, la segunda y la tercera.
En la Biblia no pone nada, sino pone Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Pero bueno, tampoco está mal. Pero yo sé que era una aparición de Jesús. Es el verbo de Dios que bajaba cada día para hablar con el hombre y con la mujer. Desde que fueron creados, la voz de Dios bajaba, el verbo de Dios bajaba ahí. ¿Cómo sería, hermano, esa comunión, esa coinonía antes de la caída? ¿Cómo va ahí? Pues bien, vamos a hacer allí un puentecito, mi mujer me ha dado esta idea, vamos a hacer aquello, vale, los animales, ¿te gusta? Sí, venga, vamos a ponerle nombre. Ese que ruge, ¿cómo le vamos a llamar? León, pues vale, león. Aquella con el cuello largo, jirafa, vale, pues jirafa. Y aquel que sale del río, ese cocodrilo, pues cocodrilo. Y Adán, con la voz de Dios, le puso nombre a todos los animales y así había una comunión y una amistad continua. Pero un día oyeron la voz y tuvieron miedo y se escondieron. Se hicieron hojas de higuera y se escondieron entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre diciéndole: ¿dónde estás tú? Desde ese instante, hace 6.000 años, hasta nuestros días, la voz de Dios sigue buscando al hombre. ¡Wow! Y sigue preguntándole las mismas palabras. ¿Dónde estás tú? ¡Wow! Donde te esconda, en los árboles del huerto que quiera esconderte, Él te va a buscar. Y más si algún día lo conociste. Él no se cansa. Mire, en mis tiempos, yo no sé si este concepto se entiende aquí en Jaén, pero en mis tiempos, en Cádiz, cuando yo era niño, había un concepto, una palabra que nos daba mucha tirria a los niños de allí, ¿no? Cuando nos decían esa palabra es como era un insulto muy grande. Rebajeta. ¿Se entiende aquí? Bueno, pues rebajeta es cuando dos niños se enfadaban y ya no se iba cada uno por un sitio y uno iba buscando al otro. Entonces ese era el rebajeta. Y le decía a otro, rebajeta, rebajeta. Y a los niños eso nos daba mucho coraje, porque era como una humillación, rebajarse para hacer la paz. Pues Dios se rebajó buscando al hombre. ¡Aleluya! Y Él no se avergüenza de buscarnos. 1, 2, 3, 4, 5. Déjame, Dios detrás tuya. Mientras haya vida, Él te busca. ¡Wow! Te busca, pero no para condenarte. ¡Aleluya! Él te busca para salvarte. ¿Dónde estás tú? Y esa es la hora que estamos viviendo en el tabernáculo, que estamos yendo a buscar. Y a veces, hermanos, lo pasamos mal. Ustedes saben cómo es el ambiente en Jaén. A veces, ¿a quién le predicamos? ¿A quién le cantamos? A veces no hay nadie, pero hay gente entre los árboles del huerto. Están ahí escondidos. Y hemos visto cabecitas, y hemos gente que se emociona, y que ya algunos bajan. ¡Wow! Y nosotros vamos ahí, y el Señor me está hablando, hermano, porque ¿quién quiere una pesca milagrosa? ¿Cuántos quieren? Todos queremos una pesca, pero estuvieron toda la noche. Yo soy familia de marineros, yo he trabajado en los barcos. Entonces, en la época de Jesús, toda la noche pescando, echa las redes, saca las redes, limpia las redes, echa las redes, saca las redes, limpia las redes. ¿Por qué era limpia? Porque aunque no vengan peces, viene hierba, viene verdín, viene cosas que hay que limpiarla. Y toda la noche echa, recoge, limpia, echa. Y cuando uno ve alguna sardinilla, pues se anima. Pero dice que no pescaron nada. Al amanecer, el Señor hizo una pesca milagrosa. Y te digo algo, nosotros vamos a seguir yendo. Cojamos o no cojamos. Porque ¿cuánto es una noche para el Señor? Lo mismo tenemos que estar así todo el verano. O lo mismo no vemos la pesca milagrosa. O lo mismo va a otra iglesia y pesca la pesca milagrosa debido a la siembra nuestra. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo pienso ir con esa mentalidad. Por eso es que estamos buscando. Pero no para condenar ni para juzgar. Mira, una vez
Creo que es la única vez, ustedes me perdonan si tengo algún fallo y me lo recuerdan, pero creo que es la única vez que Jesús hizo un milagro en 2 tiempos. Creo que fue la única vez. Sanó a un ciego y le dice, ¿qué ves? Dice, veo hombre, pero los veo como árboles. Y entonces Jesús le puso otra vez las manos. Y ahora dice, ahora los veo ya como hombres. Esa es una visión de la iglesia. Porque los árboles a veces se queman. Están hechos para arder al final, cuando ya termina todo. Y a veces la iglesia ve a los hombres como árboles, que lo que vamos es a condenarlo al fuego eterno. Pero cuando el Señor realmente te da la visión de Él, los ve como seres humanos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. ¡Wow! Cuando usted ve a un borracho tirado como el que vimos, como el que vimos en la 101 que venía a darme besitos, yo no sabía cómo alejarme de él, por favor. Ahí dentro, hay un hombre creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y mientras haya una pequeña oportunidad, ahí es que está Dios, buscándolo. Pero la iglesia no tiene que ir a condenar, hermano. De verdad, cuesta trabajo encontrar gente que amen a las almas. Y si usted no ama a las almas, usted no va a querer ir. Y usted va a ir para juzgar y para condenar. Pero Él no vino a eso. Vendrá un día a poner las cosas en orden. Pero ahora, a los pecadores más malos que usted se encuentre, vaya con el Espíritu de Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Que, ¿dónde estás tú? Vamos a la historia del huerto del Edén. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pregunto, ¿sabía el Señor dónde estaba? Respuesta acertada. Claro. Pero, ¿qué estaba buscando el Señor? ¡Wow! Y yo me imagino, ¿sería que las hojas de higuera no solamente se la pusieron para tapar su vergüenza y su desnudez, sino también para camuflarse? Y que el Señor dijera, parece higuera, esta aquí no está. ¿Sería para esconderse? Probablemente. Pero dice que el Señor, ¿dónde estás tú? Y ya cuando la voz de Dios, Jesús preencarnado, para mí que era la voz de Dios, era Jesús preencarnado. Cuando llegó ya cerquita, ya el hombre tuvo que decir, estoy aquí, o estamos aquí. Oí tu voz y me escondí, porque estaba desnudo. Ahí termina la respuesta que le da al hombre. Y la voz de Dios sigue buscándolo y le dice, ¿pero para qué sigue buscándolo? ¿Para qué sigue? ¿Qué le pregunta la voz? ¿Quién te enseñó? ¿Que te has escondido porque te da vergüenza de mí? Yo te creé desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta de la voz. ¿Habrás comido por casualidad del árbol? ¿Por qué le pregunta el Señor esto? Para ayudarlo a confesar. Porque sin confesión no hay perdón de pecado. No hay. Usted tiene que saber eso. Y tiene que saberlo para cuando peque, que contra menos mejor, que confiese. Porque el diablo va a intentar desesperadamente que usted esconda su pecado. Porque cuando el alma humana esconde su pecado, eso se convierte en un nido para el adversario y hay un decreto del cielo. Un decreto, Dios decreta. Cuando Dios decreta, hay un decreto, eso ahí no hay quien lo cambie. Y Dios ha decretado, el que confiesa su pecado y los abandona, alcanzará misericordia. Pero el que los guarda y los esconde, no prosperará. Patalee, grite, ayune, haga lo que quiera. Si usted esconde su pecado, ese pecado se pudre dentro de usted y eso hace que su prosperidad, en todos los sentidos, se colapse. Por eso es que el Señor viene. ¿Para qué? Para que el hombre confiese. ¡Wow! Eso es lo que usted tiene que hacer. Su meta es que la gente confiese. Pero si usted va condenando, la gente se cierra.
La gente se va. Usted tiene que conseguir, cuando va a predicar el Evangelio, dos cosas. Que esa persona es pecadora, pero que no te preocupes, que Dios te ama tal como eres. Y a mí no me importa lo que estés haciendo. A mí me importa ahora que tú aceptes al Señor. Y si lo aceptas, te aseguro que cambia. Pero usted no busque el cambio. No le ofrezca un cambio. Ofrézcale al Señor. Porque ¿sabe qué hizo la voz? Wow, mira, ahí es donde yo me quebranté cuando prediqué esto en la radio. Ahí hay un acto profético. Se habla mucho, hay un movimiento profético muy fuerte en la iglesia. No me refiero a Everesta a nivel general. Y es verdad, yo creo que es del Señor. Y se habla mucho de los actos proféticos. Porque una profecía puede ser hablada o puede ser un acto profético. Y el Señor allí, cuando ya consigue poner las cosas en orden y confiese, wow, dice, está puesto hojas de higuera, ¿no? La primera religión del mundo y que no está ni en el Ministerio de Justicia. No había Ministerio de Justicia. No había. No te vale. Ese es tu esfuerzo por justificarte. No te vale. Y cogió Dios unos animales y los mató. Perdón, a los animalistas, a los ecologistas. Pero Dios mató unos animales y le arrancó la piel e hizo túnicas de pieles y los vistió. Y todavía estaba la sangre, estaba llenando esa piel. Y ellos fueron protegidos proféticamente, no por lo que esa piel era, sino por lo que esa piel significaba. Era un acto profético. Yo estoy hablando proféticamente, quiero que me entienda. Yo le arrancaré la piel a mi hijo en la cruz del Calvario y haré túnica para toda la humanidad que cree en él. Y ahí serán confortados. Fue un acto profético. La Biblia habla en Isaías y Jeremías del manto profético, del manto de la justicia. La Biblia habla del manto de la justicia. La piel de Jesús, proféticamente hablando y metafóricamente hablando, es ese manto de justicia. Dice Romanos 3:24 que somos justificados por medio de Jesús. Y es cuando el Señor, la piel de Jesús, eso me justifica, porque me impregna de su piel, de su sangre. Yo pienso que esa piel todavía estaba ensangrentada de la sangre de esos animales. ¡Wow! Le arrancó el Señor esas hojas de higuera porque no servían. No te vale. Y por eso no entendieron a Jesús los escribas y los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban escondidos en sus propios árboles y tapados, justificándose a sí mismo con sus hojas de higuera. Y no entendieron que ese que estáis despreciando, la piel de ese, la carne de ese, la sangre de ese. Por eso Jesús dijo en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso se lo dijo porque había mucha gente, su ministerio empezó a crecer mucho. En Juan 6, ¡wow! Creció un disparate, al punto que fueron a hacerlo rey. Pero Jesús dijo, orando esa noche, no me gusta ese crecimiento. Quieren hacerme rey, pero no porque creen en mí. Porque anoche les di, con 5 panes y 2 pececillos, lo harté de pescadito frito. Lo harté, lo cansé. Y ahora quieren hacerme rey porque querrán que le prepare el desayuno. Ese crecimiento al Señor no le gustó. Y entonces dijo, si no coméis mi carne, si no bebéis mi sangre. Y le dio una predicación, Juan 6, léalo en tu casa, que dice, terminado Juan 6, que muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Porque Dios estaba arrancando las hojas de higuera.
¡Wow! No, mire, si quieres ir a los pecadores, a los perdidos con el Espíritu de Jesús, tienes que llenarte de esta verdad. La piel de Jesús, el Cordero que fue sacrificado por ti, es la que te ha salvado. No tus hojas de higuera. No lo bien que te puedas portar. Y claro que tienes que portarte bien. Pero dice Pablo, de nada tengo mala conciencia. Ya era un viejo. De nada, nadie me puede acusar de nada. Pero no por eso soy justificado delante de Dios. Porque sigo siendo justificado por la sangre y la carne de aquel que murió por mí. ¡Wow! El Señor te busca. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Que el diablo, cuando peques, no vayas a pecar nunca, pero si alguna vez cae, el diablo te va a inundar de hojas de higuera y te va a autojustificar a ti mismo y te vas a engañar a ti mismo o a ti misma y vas a proyectar la culpa siempre, siempre. Es muy raro que yo vea a una persona que se vaya del Señor y que no le eche la culpa a alguien. Siempre, no, es el pastor o la mujer del pastor o el nieto del pastor. Algunos relacionados con el pastor, y si no, el copastor, y si no, el guillo, que dice muchas gracias riéndose en el culto. Cualquiera. La gente, ¿por qué? Porque son hojas de higuera para justificarse, autojustificarse. No vale. Solamente el manto de la piel de Jesús, el manto de la sangre y la carne de Jesús es ese que te hace justificado delante de Dios. Mira, Juan 18, del 3 al 8, ¿qué dice? Dice, vamos ahora, es que lo que viene ahora es tremendo. Mire, vamos al otro huerto, qué bonito, mira qué revelación hay aquí, te va a gustar. El huerto del Edén, ¿vale? El huerto del Edén. ¡Wow! ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba? Escondido entre los árboles del huerto. ¿Y quién buscaba al hombre? La voz de Dios, el Señor, Jesús. ¿Quién buscaba al hombre? Jesús preencarnado, pero Jesús. O Dios, es lo mismo. Quien ha visto al Padre ha visto al Hijo. El Padre y el Hijo son uno. Jesús buscando al hombre para salvarlo. Y mire, ¿hasta qué punto desesperadamente lo buscó, que concibió un plan? Y me voy al Getsemaní. ¿Quién estaba entre los árboles del huerto? ¿Y quién estaba buscándolo? ¿Quién estaba? Los hombres. Él se hizo hombre y dijo, para que todo el mundo me pueda encontrar, para yo ofrecerle la salvación y la piel de yo mismo, que soy el Cordero, para yo poder proteger, para yo poder abrigar, para yo poder perdonar, justificar, santificar con mi sacrificio a todas las etnias de la tierra. Ahora yo me voy a dejar encontrar por una turba. Y dice que fueron. ¿Pero para qué fueron? Para juzgarlo, para condenarlo y para clavarlo en una cruz. Porque ahí hubo una transacción. Porque ¿sabe qué hicieron? Mira, desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, por la justicia de Dios, estábamos... Pero William lo va a decir porque él conoce el argot, o Esteban también puede saberlo, cualquiera. Vamos al argot de la justicia. ¿Qué hace la justicia? ¿Cómo declaran a una persona que quiere emprender? ¿En qué? ¿En qué? No. En busca y captura. Busca y captura. El juez, fulanito está en busca y captura. Pues ¿saben qué? Que cuando ellos vinieron y prendieron a Jesús,
Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Atarle. Cuando ataron a Jesús, ¿sabe qué pasó con la orden de busca y captura? Que estábamos todos por la justicia de Dios. Se desató. Aleluya. Aleluya. Hermano, Él se dejó atar para declararnos yo soy la humanidad. Porque Jesús era la representación ¿de qué? De toda la humanidad. Y la orden de busca y captura de la justicia de Dios, ¡wow!, desapareció. Y ahora Dios me ha declarado y me sigue declarando antes de convertirme en busca, pero no en captura, sino en busca para hacerme víctima de su amor y de su misericordia. Ahora te sigue buscando, pero no para capturarte y llevarte al juicio, porque ya Él fue capturado y llevado al juicio. No sé si entiende lo que pasó en el Getsemaní. Se invirtieron las cosas. Y por eso es que Jesús, lo puede seguir leyendo, Jesús dice, ¿qué le pregunta a la turba? ¿Qué le pregunta? Nadie ha leído la Biblia, nadie ha leído Juan. ¿A quién? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dicen, claro, imagínense, un huerto de un olivar grande, hace 2000 años, a lo mejor no había luna llena. ¿Dónde está? ¿Quién es Jesús? Por lo visto no había luna llena, porque Judas dice, como no sabemos, no vaya a saber quién es, por la oscuridad y todo eso, yo le daré un beso. Esa es la señal. Y entonces ellos iban a buscarle, y Jesús dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y la voz, wow, lo que pasó allí fue fuerte, hermano. Porque la voz de Dios, Jesús es la voz de Dios, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios encarnada. Y ahí toma él su rango. Y dice, en hebreo, Yahweh, YHWH, que significa yo soy, el nombre sacrosanto de Dios. Cuando él dijo Yahweh, o Jehová, o Jehová, según las traducciones, pero cuando él dijo el tetragramatón, se soltó la autoridad de Dios y retrocedieron y cayeron a tierra, todos cayeron a tierra. ¡Wow! Yahweh, yo soy Yahweh. ¿Quién puede estar de pie delante de Yahweh? Nadie. ¡Wow! Entonces ya dice, bueno, voy a levantarlo, y dejó su rango otra vez. Y entonces le pregunta otra vez ya desde humano, ¿a quién buscáis? Venga, levantaros, anda, levantaros. A Jesús Nazareno, os he dicho que yo soy. Ahí volvió a decir en hebreo, pero ya con el rango humano, y entonces lo prendieron. Bueno, si me buscáis a mí, dejar ir a esto. Porque él solo se tenía que dejar encontrar por la humanidad para juzgarlo, para condenarlo. Te voy a decir algo, para que lo sepa y se lo vea a la gente de afuera. ¿Sabe que cuando estaban juzgando a Jesús, lo estaban juzgando en tu lugar? Por eso, Juani, nadie te puede juzgar. Ningún demonio, ni que se atreva, porque lo has confesado. Ojo, si no lo confiesas y no te arrepientes, sí. Pero cuando un cristiano que ha caído confiesa delante de Dios, ella quería hacerlo aquí, lo podía hacer sola, en su casa, es lo mismo. Cuando un cristiano confiesa, enseguida el Señor lo abriga con su capa de piel, aleluya. Y cuando tiene ese contacto con la piel de Jesús, estoy hablando metafóricamente, para que ninguno me critique por YouTube, cuando tú tienes contacto con la piel de Jesús ensangrentada, ese pecado, ¿sabes qué pasa con ese pecado? Desaparece. Porque la sangre de los machos cabríos y de los corderos del Antiguo Testamento tapaban el pecado. Tapaban. Durante un año. Pero cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No sé cómo, pero los quita. No existen, Juani. Lo que tú has hecho que te has arrepentido no existe. Delante de Dios ya no existe.
Por eso no puede ser. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no juzga ese pecado? Claro que lo juzga. Él es justicia. Pero ya lo juzgó en la persona de Jesús. Por eso te suelto algo, ¿vale? Algo que parece espiritual, pero no lo es. Es más, es algo que el Señor aborrece. Que yo me he encontrado con gente que han caído y no son capaces de perdonarse a sí mismos. Y pasan años y años autoflagelándose. No me perdono, lo hice muy mal y quiero pagar. Eso parece espiritual, pero no lo es. Eso es una aberración. Y eso es faltarle el respeto al sacrificio y faltarle el valor y menospreciar lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si Dios te ha perdonado y la gente te ha perdonado o no te han perdonado la gente, pero si Dios te ha perdonado, perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Aleluya. Porque el que confiesa sus pecados y los abandona, alcanza la misericordia de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso vamos a la tercera historia. Lucas 19, del 1 al 10. Mi hermano y amigo Huillo predica mucho de Lucas 19, del 1 al 10. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo, vosotros lo tenéis ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era un hombre pequeñito, 1,50, 1,45. Yo soy 1,65, soy normal, regular, más bien para abajo. Pero si este era pequeñito, 1,50. Yo podía decir, soy un chicarrón delante de Jericó. 1,50. Y hermano, wow, mira qué cuadro tan bonito. Si ustedes conocieran la geografía de la tierra de Israel, verías que Jericó está al límite, al sur del todo, ¿vale? Al sureste, ya justo donde termina Israel. Pertenece a Israel, pero es el primer pueblo que tú te encuentras si sales de Egipto, cruzas la península del Sinaí, llegas a la Tierra Santa, lo primero que te encuentras que es Jericó. Es el primer reino que ellos encontraron. Y Jesús venía de Jerusalén y él se pegó 3 años y medio y él solo iba, porque los ministerios nos cuesta mucho aprenderlo, no llegamos a aprenderlo al 100%, tenemos un montón de fallos, pero una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo, que cuesta mucho, es moverse en obediencia al Espíritu. Porque nosotros podemos decidir, vamos a abrir una iglesia en tal sitio. Si es del Espíritu va a funcionar, si no, no. Tenemos que aprender a movernos en la obediencia al Espíritu Santo. Y Jesús es el único ministerio que obedeció 100%. Ese no se equivocó nunca. Los demás tenéis que conformaros. Nos equivocamos. ¿Vale? Cada vez intentamos equivocarnos mejor, pero nos equivocamos. Y él dice, sigo buscando pecadores. Y le dice el Padre, porque él dice Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él estaba como un siervo obediente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Según oigo y veo a mi Padre, así hago. O sea, él recibía del Padre, por el Espíritu Santo, todas las directrices. Y el Padre le dijo, vamos a seguir buscando pecadores. ¿Y dónde voy ahora? Ya he ido muchas veces a tal pueblo, al otro pueblo, a Betsaida, a Judea, a Jerusalén. Fue muchas veces a Jerusalén y recibió del Padre alejarse poquito a poco, hasta el límite. Y llegó a una ciudad maldita, Jericó. Porque era una ciudad maldita. Josué había hecho una maldición sobre Jericó. Y otro rey dijo, no,
aunque la muerte venga sobre mi hijo mayor y sobre mi hijo menor, volvió a reconstruirla. Y era una ciudad que no debió haber sido reconstruida. Y él fue a Jericó. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando él llega a Jericó, ¡wow! La gente, ha llegado Jesús. Y todo el mundo pensaba, a ver si se viene a comer a mi casa. Y cuando este hombre, Zaqueo, porque a alguien me gustó mucho lo que dijo Guillo en la radio hablando de Zaqueo, que a lo mejor, no es Biblia, no es doctrina, pero a lo mejor fue Mateo el publicano el que le habló, porque Zaqueo era el jefe de los publicanos, y Mateo, que llegó a ser apóstol, que era un publicano. O sea, que Zaqueo posiblemente era el jefe de Mateo. Y le habló de Jesús. Y él quería ver a Jesús. No podía. Como era muy listillo, era un ratoncillo, entonces dice, para allá va. La multitud llega hasta allí. Va a seguir para adelante. Corrió. Y dice, me subo al alto del Sicomoro. Y como va para allá, lo voy a ver en tribuna, en VIP, very important people, en la tribuna para gente muy importante. y dice, yo sé que él no va a querer nada conmigo, porque probablemente sea el peor de la gente de Jericó. Y allí estaba el Sanedrín, estaba a lo mejor un pariente del sumo sacerdote, estaban los levitas, estaban toda la curia, y todos peleándose a ver si Jesús se viene conmigo a cenar. Y cuando Jesús va y lo ve, ¿a dónde? Entre los árboles del huerto. ¿Ve cómo es profético? Ahí estamos todos, escondidos. Y Jesús desde abajo lo mira hacia arriba y le dice, te pillé. ¡Corre! Desciende, que es necesario que yo vaya a tu casa. ¡Wow! Y quiero que sepas algo, que ahí es donde Jesús declara otra vez, por fin. ¿Por qué? Porque la gente comenzaron, ¿a qué? A murmurar. Me está dando el Señor un mensaje, esto es un paréntesis, ¿vale? Me está dando el Señor un mensaje que me da hasta no sé qué de predicarlo cuando llegue el momento en la iglesia. Los murmuradores querellosos. Esto es un paréntesis. Porque he buscado la palabra querelloso, pero no te voy a adelantar nada para que venga cuando toque. Los murmuradores querellosos. Pues ahí estaban los murmuradores querellosos. Y empezaron a murmurar. Este no es de Dios. Que vaya a comer al jefe de los publicanos. ¿Usted sabe lo que eran los publicanos? El Imperio de Roma tenía un fisco, una agencia tributaria buenísima. Cada vez que conquistaban una provincia, pues nombraba a los publicanos y a un jefe de los publicanos. Y entonces el jefe le decía a sus publicanos, tú, Mateo, a ti te voy a dar tal pueblo y estas 3 aldeas. Y tú tienes que, para el Imperio de Roma, sacar, para decirte una cifra, todos los años 30.000 euros de impuestos. Ahí tiene que sacar 30.000 euros. Eso es lo que quiere el Imperio de Roma. Ahora ya, búscate la vida. Pues cuanto más saque, lo que sobre, para ti. Y ahora de esos 30.000, el jefe también iba un trapicheo que había ahí grande, y Roma lo sabía, pero no le importaba, porque sus 30.000 euros estaban sagrados. Y tenían el amparo de las legiones, por si alguien se ponía tonto y no quería pagar. O sea que eran judíos haciéndole extorsión a los propios judíos para enriquecer al Imperio de Roma e enriquecerse a sí mismo. Y no era un publicano, sino que era el jefe. ¿Cómo sería este Zaqueo con lo chiquitillo que era? Que parecía un sotillo. Pues dice que era el jefe. Y la gente, los murmuradores querellosos ya estaban allí. Este no es de Dios. Se ha metido ahí a comer. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Dice, lo que ha caído en mi casa. Señor, mañana, mañana, la mitad de mi fortuna, imagínate ese hombre, si era rico, tendría varios millones de euros. Contextualizándolo un poquito. Mañana, la mitad se lo doy a los pobres. Ahora te imaginas la fila de pobres en casa de Zaqueo.
La mitad. Y con la otra mitad, al carpintero aquel, que en verdad sus impuestos no eran 1.000 euros, eran 800, yo le emití 200 para mí, esos 200 se lo doy, pero multiplicado por 4. ¡Wow! Eso es lo que produce el amar a las personas. Y ahí fue, y con esto termino, ahí fue donde Jesús dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Murmuradores querellosos. Eso está en Judas, en la epístola de Judas, los murmuradores querellosos. ¿Por qué? El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que se había perdido, que se llama en esta tarde Saqueo. Aleluya. Y eso es lo que produce el encuentro. Amén. Aleluya.